Bueno, queridos papás y mamás, me da muchísimo gusto saludarles, estar aquí con ustedes en esta nueva sesión de nuestro programa Formando Familias Líderes. Les saludo hoy desde un lugar maravilloso, estoy aquí por trabajo, los mexicanos lo ubican bien, pues desde el maravilloso puerto de Acapulco, donde estamos trabajando con una universidad y con un colegio. Entonces, pues les saludo con mucho gusto a todos. Vamos a tratar hoy un tema que probablemente va a levantar cierta, ámpula, le diríamos a algunos, ¿no? Este tema que vamos a tratar de hoy es un tema que cada vez más está como pegando y permeando en familias, colegios, maestras, pero sobre todo es un tema que literalmente en México por lo menos, desde hace unos 6 o 7 años se ha ido convirtiendo en un tema cada vez más recurrente. Padres y madres de familia que en un acto a veces automático, en un acto a veces poco reflexionado, la respuesta a la educación, la respuesta a las actitudes, la respuesta a algunos signos de adolescencia, la respuesta es inmediata: mándalo al psicólogo. Tengo que decir antes, porque sé que es un tema delicado el que vamos a tocar hoy, que para empezar, pues los psicólogos, psiquiatras merecen mi mayor y amplio respeto, porque hacen una labor en el desarrollo y cuidado mental de muchas personas que simplemente sin ellos la sociedad quizá estaría muy mal, ¿no? Y estos héroes que son los psicólogos y los psiquiatras hacen una labor maravillosa. ¿Cuál es la línea divisoria? La línea divisoria es que muchos papás y mamás, no es culpa ni de los psicólogos ni de los psiquiatras, muchos padres y madres de familia han tomado a veces como el camino más sencillo. ¿Hay algún problema? Mándalo con el psicólogo. ¿Está rebelde? Mándalo con el psicólogo. ¿Tiene de repente algo que le apega en su corazón, en sus sentimientos? Mándalo al psicólogo. Pareciera que hay una tendencia como de lo mando al psicólogo y entonces con eso el psicólogo lo va a arreglar, lo va a curar, lo va a hablar con él. En otras palabras, y lo digo con respeto, pero no va a ser una conferencia dócil, pareciera que el padre de familia no tiene la capacidad, o la madre de familia no tiene la capacidad para poder educar y formar a sus hijos. Voy a dar algunos datos duros porque no quiero que esta conferencia sea criterio propio, pero les voy a dar algunos datos que les pueden ayudar. El Instituto Mexicano de Psicología en México ha declarado hace más o menos unos 6 meses que 9 de cada 10 jóvenes que van al psicólogo, 9 de cada 10 que hoy acuden al psicólogo, los temas que trata el psicólogo ni siquiera son temas de psicología. Son temas de simple orientación que se podrían dar en casa. 9 de cada 10. O sea, prácticamente 9 de cada 10 tendrían que estar platicando con su padre y con su madre para guiarlos, y no con un psicólogo, que no da ni siquiera una terapia, simplemente da un tema de asesoría o consultoría. Por supuesto que hay casos que ameritan mandar a un niño o una niña, pero hay 3 condiciones fundamentales para que las pongamos en este contexto. Hay 3 razones fundamentales para mandar a un niño con el psicólogo o más aún con un psiquiatra. ¿Cuál es esa primera razón? Pues la primera razón es un tema de adicciones. Cualquiera. Un tema de adicciones amerita ir con un psicólogo, con un psiquiatra. Tema de adicciones. La que sea, cualquier adicción. 2. En el caso de depresión profunda. Subrayo, depresión profunda. 3. Cuando está comprobado por estudios clínicos que quizá, pues, ese joven, ese niño, ese adulto, pues ciertamente tiene un problema neuronal, quizá a veces, no siempre, pero quizá a veces de nacimiento, o quizá por alguna situación compleja de trauma, ¿no? que pasó en algún momento de su vida y que realmente requiere una asesoría profunda de guía de un experto, psicólogo, psiquiatra, ¿no? Pero fuera de esas 3 razones, queridos papás y mamás, la labor la tendríamos que hacer nosotros. Por eso esta conferencia se llama Tu hijo no necesita terapia,
necesita límites y liderazgo. Y les pongo la primera slide de apertura. Número 1, hoy no vengo a decirte lo que quieres escuchar como papá y mamá. No te vengo a hablar bonito, porque a mí me parece que estamos en un punto de la educación de nuestros hijos, y más dentro del programa Supera, que tenemos que tomar las riendas de la educación de nuestros hijos, por difíciles, complejas, adversas o agradables que sean. Entonces, hoy no te vengo a decir lo que quieres escuchar. Vengo a decirte exactamente y con puntos y comas lo que tu hijo necesita para dejarse de cuentos de sentir lástima por él mismo y ponerse a formar su liderazgo. Probablemente va a ser una plática para algunos, chocante, pero probablemente si se quedan a escucharla hasta el final, van a encontrar que mentiras no digo, pero lo más importante, que formar y educar a nuestros hijos está más cerca, y lo digo con esto con mucho respeto y cariño, y más fácil de lo que nos imaginamos. Comencemos por esto, la realidad actual. Hoy tenemos un grupo desde universitarios hasta niños de 12 o 13 años con una bajísima tolerancia a la frustración. Todo les incomoda, todo les molesta, literalmente explotan por todo, lloriquean por todo. Quizá no en todos los casos, pero en un 95-96% estamos teniendo un grupo de universitarios, preparatorianos, de secundaria, o sea, que literalmente hagan de cuenta, son como cristalito cortado, ¿no? No les digas nada porque entonces a lo mejor se ofenden, no les digas nada porque entonces a lo mejor nos juzgan, no les digas nada porque entonces a lo mejor se deprimen, no les digas nada porque entonces pierden la confianza en ellos mismos. Y de pronto el padre y la madre de familia, sin más, solito, sin más, está perdiendo su propio espacio de educación dentro de casa. Y no es que nuestros hijos nos quiten, es que solitos a veces nos ponemos el pie para que eso suceda, ¿no? Sistemáticamente, el padre y la madre de familia, pareciera, con mucha sencillez, pareciera el padre y la madre de familia que no tienen las facultades o la capacidad para formar a niños más pequeños en la edad. Lo veo cada vez más frecuente en niños y niñas a través de un mecanismo que nunca falla: falta de disciplina. Cuando tú quieres ver a un niño, a una niña, a un adolescente, a un joven que no ha sido educado en temas de tolerancia a la frustración, donde lo primero que lo vas a notar es en su falta de disciplina personal. Pero hay algo más: en su falta de autodominio personal. Son niños que gritan, son niños que quieren llamar la atención, son niños que tradicionalmente quieren ser los chistositos del salón, son niños que le contestan a todo mundo, empezando por su padre y por su madre. Evidentemente muchas veces son niños flojos, no siempre, pero tienden a ser apáticos, a postergarlo. Y otra cosa, sienten que siempre tienen la razón. El culpable es el compañero, la maestra, el profesor, mi papá, mi mamá, mi coach, pero el niño es literalmente el menos culpable de todas las circunstancias injustas que le rodean el mundo. Hay otra característica, puede ser muy notoria en algunos padres de familia. Probablemente es un chico ordenado, tranquilo, afable, pero que no sabe qué hacer con su vida. Lo motiva quizá el fútbol, pero cuando no hay fútbol es poco comprometido con otras causas. Quizá a veces no se compromete ni con las cosas más básicas de autosuficiencia personal, puede ser. Y 3, que esto es para siempre: la dependencia emocional. Niños profundamente inmaduros que no se saben sostener ni ellos mismos en cosas tan básicas. Ante esta pregunta, ante esta situación, pues evidentemente nos surge una pregunta: ¿quién está liderando ese hogar? Y la respuesta hoy ya la conocemos, ¿eh? Lamentablemente, la respuesta a veces ya la conocemos. ¿Cuál es la respuesta? Mándalo con el psicólogo, mándalo con el orientador, mándalo con el psiquiatra, o lo peor que me ha tocado muchas veces, medícalo. He tomado en estos 18 años casos muy complejos de adolescentes que jamás en su vida deberían de haber estado medicados. Pero claro, el papá y la mamá estaban preocupados porque el niño de 12 años lo confundían, el papá y la mamá, por su poca formación,
pensaban que el niño era hiperactivo. Era hiperactivo. Pues evidentemente un niño de 12 años, lo que se supone que sea, es que sea hiperactivo, ¿no? Que se mueva, que corra, que grite, que salte, que investigue, que se meta en todo. Es la función de un niño de 10, de 11, de 12, de 13, 14 años. Y cuando de pronto la mamá, por falta de comunicación, o el papá, de repente ven que ese niño, entre comillas, es hiperactivo, ¿qué hacen? Lo mandan con el psicólogo porque este niño debe de estar mal porque nunca descansa, nunca se para. O sea, es un niño, no es un anciano de 80 años. Después hay casos más complejos. Y perdón lo que voy a decir, sé que probablemente va a levantar cejas, pero lo tengo que decir así, ¿no? Como formador de jóvenes de 18 años en muchos países, me he topado con una tendencia muy marcada de padres y madres de familia que van poco a poco etiquetando a sus hijos. Y sé que no lo hacen con una intención de etiquetarlos, pero los etiquetan. El clásico papá o la clásica mamá que de pronto te dice, y no nada más me lo dice a mí, lo dice a todo mundo, ¿no? Es que tiene TDA. Como si el tener TDA fuera una causa menor para el desarrollo de liderazgo de ese niño. Como si tener TDA fuera una causa justificada para que ese niño se pudiera formar en el carácter o la voluntad. O como si tener TDA fuera una causa justificada para ciertas cosas que por ignorancia la mamá y el papá piensan que su hijo no puede hacer. Es que tiene TDA, y lo dicen a veces hasta como un falso orgullo. Es que tiene TDA. Y entonces es como, cuidado, viene un niño con TDA, denle toda la atención del mundo, ténganle misericordia, ténganle compasión, justifíquenlo, pobrecito, no va a poder hacer esto. Y tristemente el niño se va creyendo que tiene TDA. Y el niño va pensando que es especialmente negativo porque tiene TDA. Y la mamá y el papá empiezan a justificar sus faltas de conducta del niño porque tiene TDA. Y es una espiral sistemática de justificación barata para no formar líderes. El mundo no va a tener compasión con tu hijo si tiene TDA o no tiene TDA. El mundo va a pegar parejo con los que tienen TDA, con los que tienen 10 en la escuela y con los que de repente han tenido malos padres o madres. El mundo va a pegar parejo. ¿Quién está liderando ese hogar? Otro más, el error más común. Muchos padres y madres de familia, por falta de formación, quieren ser amigos de nuestros hijos, quieren ser el buena onda, el papá buena ondita que tradicionalmente quiere bajarse al nivel del niño cuando la función es elevar a ese niño a un nivel superior de responsabilidad y compromiso personal de vida. Es el papá que muchas veces justifica su falta de ser padre y líder porque trabaja mucho, o porque a veces le falta el dinero, o porque se divorció, o porque simplemente está cansado y no se quiere meter con los niños. Y cuando de repente trata con los hijos, es el típico papá buena onda. Da dinero a discreción, trata de satisfacer al niño con todo lo que le pueda comprar. Es el típico caso de que todo, absolutamente todo le justifica al niño, porque el papá piensa que el niño va a alcanzar con esa autojustificación la madurez necesaria para afrontar un mundo complejo. Y la verdad de las cosas es que se va convirtiendo en un tema cada vez más y más de espiral de fracaso. Entonces, ese padre y madre de familia que por error de formación piensan que el ser buena onda y ser amigo de sus hijos va a solucionar los problemas más complejos de la educación, lamento decirles que es la peor estrategia para formar carácter y voluntad. Uno no es amigo de sus hijos, uno es el líder que extrae lo mejor de sus hijos. Siempre, no cuando estás de buenas, no cuando estás de malas, no cuando estás cansado, no cuando estás ausente, siempre extraes lo mejor de tu hijo. Y aquí hay algo importante, ningún psicólogo va a poder ayudar a tus hijos cuando tus hijos no necesitan un psicólogo. Cuando lo que necesitan a veces es a un padre y una madre que les diga, basta, hasta aquí, no más esto, no más esta conducta, o más aún,
Cuando un niño capaz, desarrollado, dices, oye, vas muy bien, sigue adelante, vamos luchando, vamos adelante, lo estás haciendo bien. 2, evitamos conflictos. Yo sí lo puedo entender. Saben que soy papá de 7 hijos. Y a veces estamos cansados. Y a veces las deudas, a veces las escuelas, a veces el trabajo, a veces el negocio. Realmente, como padres y madres de familia, estamos cansados. Y lo que menos queremos tener, lo que menos nos interesa un día miércoles a las 7 de la noche, es un conflicto con el niño porque hizo una tontería o porque te está preguntando algo o porque hay que pagar algo. Y de pronto como papás es muy normal que digamos, espérame tantito, esta parte ya no me la pases. O bueno, no me la pases hoy, estoy harto. No se diga si de pronto el niño tiene problemas de conducta o de apatía, ¿no? O sea, yo sí puedo entender que como padres y madres de familia, de repente digamos, ya párale, ya no más, ya no me eches más. Lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender y nunca justificaré es un padre y madre de familia que va de su responsabilidad al momento clave de educar. En el momento clave de educar. Eso no. Eso no, porque lo que nos está acarreando ese momento clave de educar es tener a niños que no tienen una guía concreta en momentos claves de su vida. Hablar sobre la verdad y la mentira es un aspecto que solamente al papá le corresponde. Hablar sobre el tema de la personalidad y su formación es un tema que el papá y la mamá tendrían que estar involucrados. Hablar sobre el tema de la apatía, la flojera, la ignorancia o el éxito son temas que al papá le tocan. Hablar sobre carácter y voluntad son temas que no le tocan a la escuela, no le tocan al psicólogo, no le tocan al orientador, no le tocan a la MIS, le tocan al padre y a la madre de familia, porque para eso justamente concebimos hijos. Y 3, punto número 3, queremos agradar a nuestros hijos en todo. Y a veces no lo decimos con palabras, pero a veces les queremos comprar de más. A veces los queremos premiar por cosas que son simple obligación de nuestro hijo y peor aún todavía, a veces, sin querer queriendo, les damos las cosas cuando el niño o la niña no han hecho absolutamente nada para ganárselo. Nada. Es como si fuera una carrera contra el tiempo de yo sentirme mejor como papá y mamá, recompensando en algunas cosas que son simple obligación del hijo. Digo algunas. Sacar buenas calificaciones no es algo que se tiene que premiar, es una obligación del hijo. Ayudar en la casa no es algo que se tiene que premiar y mucho menos pagar dinero, es una obligación del hijo. Arreglar cortando el césped, arreglando las plantas, es una obligación del hijo. No es algo que se tuvieran que pagar ni el papá y mamá. Ser respetuosos con papá y mamá es una obligación del hijo, no es un acto heroico. Y así podría seguir una lista grande de temas que son responsabilidad del hijo. ¿Cuál es la verdad importante? Un hijo no necesita un amigo, no necesita el 9, ya lo vieron en el estudio, 9 de cada 10 veces no necesita un psicólogo, necesita un líder. Si no quiere ser su papá, está perfecto, no sea su papá, sea su líder. Y un líder no es el amigo de las personas que está formando, es el líder, es el que inspira carácter, es el que inspira voluntad, es el que inspira respeto con su simple presencia. Un líder es la persona que dice las cosas como van, claritas, con respeto y con mucha caridad, pero las dice como van, no es no, sí es sí, esto de aquí no pasas, esto hay que corregirlo, esto no está bien, en esto te felicito porque lo estás haciendo genial, te falta esto, te falta completar esto. Un líder es una persona que literalmente toma a un grupo de personas y saca lo mejor, extrae lo mejor de ellas mismas. Y a veces el líder, por supuesto, tiene que hacer cosas que no son agradables. Y a veces el líder tiene que decir cosas que no son agradables y las tiene que decir como van. Y a veces el líder también tiene que apartarse un poco para que esa persona a la que se le han dicho varias veces las cosas se caiga, se rompa los dientes, se levante y aprenda del error porque no aprendió de la palabra del líder. Tu hijo no necesita un amigo, no necesita un colega, necesita un líder. Y yo les voy a decir algo que es fundamental. He visto los casos que ustedes me quieran decir en 18 años. He visto cómo niños que llevaban 7, 8, 10, 2 años en el psicólogo, 9 meses, 5 meses, 2 años y medio, niños que estaban medicados por psicólogos,
he visto cómo cambiaron en menos de 2 meses cuando el papá y la mamá se dejaron de bromas, se dejaron de cuentos y se dejaron de pretextos y empezaron a tomar de la mano para educar a su hijo en todo. Límites, disciplina, estrategia, pensamiento, carácter, voluntad. Niños que llevaban 2 años medicados y de pronto en los siguientes 2 meses cambiaron completamente la percepción cuando el papá y la mamá se convirtieron en esos líderes que el hijo y la hija estaban buscando. ¿Qué es un padre y una madre líder? Número 1, marcan dirección, concreto. Hago una pregunta aquí para todos. ¿Cuántos de los que están aquí hoy, que me escuchan, cuántos de los de las 90 personas que están conectadas aquí, cuántas de las 90 personas que están aquí tienen un plan de vida? Un plan de vida es como un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es un documento que tú desarrollas para poder ver todas las aristas y todas las opciones del emprendimiento, negocio, comercio que vas a poner, en el que vas a invertir tiempo y en el que vas a invertir dinero. Ahorita voy a las preguntas. ¿Cuántos de los padres y madres de familia que están aquí tienen un plan de vida? No digo que para todo el año. ¿Cuántos padres y madres de familia tienen aquí un plan de vida para el próximo bimestre? ¿Cuántos? ¿Cuántos saben qué vas a educar en el carácter el próximo mes? ¿Qué tema vas a educar en la voluntad? ¿Qué tema vas a educar en la inteligencia? ¿Cuántos padres y madres de familia conocen el temperamento caracterológico de su hijo? ¿Cuántos padres y madres conocen el desarrollo evolutivo en el que está en este momento tu hijo, tu hija o tu adolescente? ¿Cuántos padres y madres de familia conocen a su hijo desde la parte más intrapersonal, que lo conocen como la palma de su mano, para poder literalmente cubrir el primer tema? Marcar dirección. Es que esto es algo muy simple. Tú no puedes llevar un gran transatlántico a otro punto cuando no tienes las cartas de navegación. Tú no puedes volar de América a Europa en un superjet cuando no tienes la ruta de coordenadas al país o al lugar al que vas a llegar. No puedes. Les voy a poner esto un ejemplo muy burdo. Es como si tu papá y mamá, todo el mundo conoce la marca Ferrari, ¿no? El auto Ferrari. Es como si tú tuvieras un Ferrari estacionado afuera de tu casa, rojo, precioso, convertible, con asientos de piel. Vaya, la envidia de toda la colonia, la envidia de la zona, de la ciudad en la que vives. Y de repente te subes a este Ferrari que es todo lujoso, todo, metes la llave, le das, esto se lo platicaba hoy a los chicos, en esta semana a los chicos de Super, este ejemplo. Metes la llave de ese Ferrari y de repente no arranca. Pero oye, ¿cómo? Tiene las llantas, tiene la línea, está rojo, encerado, convertible, el super estéreo. Sí, pero ¿qué crees? El Ferrari que te subiste no tiene motor. Pues aunque tenga todo lo demás, no va a funcionar porque no tiene el motor. El motor para tu hijo se llama carácter. Tú puedes tener al mejor hijo del mundo, ese Ferrari, pero si ese Ferrari no tiene motor, si ese hijo no tiene carácter, de nada te sirva que lo tengas estacionado fuera de tu casa. Vamos a suponer que vas y le pones ese motor y entonces sales otra vez de tu casa al siguiente día, te subes a ese Ferrari, metes la llave y de repente se escucha, porque ¿qué crees? Tiene motor, pero no tiene gasolina. La gasolina para tu hijo se llama voluntad, fuerza de voluntad. Oye, coach, pero ya tengo las llaves y tengo el motor. Pues sí, pero si no tiene gasolina, ese motor potente no va a funcionar. Y entonces vas tú y compras la gasolina, regresas, le pones la gasolina y ahora sí, te subes al Ferrari que es tu hijo, prendes, y el Ferrari prende, y los que han escuchado un motor de Ferrari, cómo truena, ¿no? Y todo el mundo voltea a ver, wow, o sea, y cuando lo hemos escuchado, alguien ha escuchado Ferrari, bueno, pues te emociona por dentro ese motor. Y de pronto, ¿qué crees? Lo quieres mover y resulta que no sabes manejar un Ferrari, sabes manejar una carcachita, o a lo mejor sabes manejar un BMW, o a lo mejor sabes manejar un coche que todo mundo ordinariamente usa, pero ¿qué crees? Para manejar un Ferrari necesitas saber un Ferrari. Como no lo sabes manejar, pues le metes la primera y en menos de 30 metros te estampas con el primer poste. Saber manejar el Ferrari se llama inteligencia. Entonces tu hijo tiene que tener carácter, que es el motor, gasolina, que es la fuerza de voluntad, e inteligencia para poder ser ese Ferrari que rinda en las mejores circunstancias sin importar el camino.
¿Qué es un padre y una madre líder? Lo están viendo en su pantalla. Un padre y una madre líder es el que marca la dirección, es el que sabe conducir ese Ferrari con ese motor potente que truena impresionante, que le pusiste la mejor gasolina, la más cara, porque es un Ferrari. Pero lo más importante, que sabe cuándo frenar, acelerar, cambiar velocidades para que ese Ferrari te dé el 100% de sus características de motor. Eso es un padre líder. Y con todo el respeto y con todo el cariño que todos los de aquí me merecen, no existe, no hay, no lo van a conocer, no existe un psicólogo, que les tengo mucho respeto, ni un psiquiatra, que les tengo mucho respeto, que quiera más a tu hijo que tú. Ya dije en esta primera plática las 3 características por las que un adolescente niño debería ir al psicólogo y al psiquiatra. Ya las dije. Pero nadie va a querer más a tu hijo y a tu hija que tú. Nadie puede mejorar el manejo de ese Ferrari que tu papá y tu mamá. 2. Padre y madre líder establecen límites. El gran problema de la generación de adolescentes que tenemos hoy es que el 99% nunca les marcaron límites. Y como nunca les marcaron límites en cosas muy fundamentales de su vida, no es que sean niños malos, ojo, pueden ser niños muy buenos, realmente buenos, pero son niños que jamás se les marcó, por ejemplo, porque muchos los confunden con límites, muchos papás y mamás confunden límites con prohibir. Yo me refiero a otra cosa con los límites. Empecemos por el más importante, querido hijo o hija mía. ¿Cuál es tu primer límite personal aquí arriba en tu mente? ¿Cuál es? ¿Cómo vas a romper tu límite mental de miedo en hablar en público, de miedo en tener seguridad, de miedo en tener autoimagen, de miedo en tener grandes metas, de miedo en ser diferente? ¿Cómo vas a romper el límite de toda esa corriente de masificación mediocre que te empuja a ser mediocre? ¿Cómo lo vas a romper, hijo mío? Porque ese es un límite que tienes que empezar a romper. Si todos están pensando igual, es que nadie está pensando. ¿Cómo le vas a hacer para no pensar como todos, querido hijo mío? ¿Cómo vas a ir adelante con tu propio desarrollo de la personalidad? ¿Cuáles son los límites que te impiden ser líder? ¿Qué te detiene para ser líder? Porque sus hijos, hoy que ustedes me escuchan, y no me cansaré nunca de decir este ejemplo, tienen techo seguro, cama caliente, comida en el refrigerador, una familia que los quiere, excelente colegio, tienen salud. ¿Qué le falta a tu hijo para ser líder? Sorpréndanme. ¿Qué le falta a tu hijo ser líder? ¿Saben a muchos hijos qué les falta para ser líderes? Ver a padres y madres de familia líderes también. 3. Padres y madres de familia que sostienen consecuencias, por dolorosas que sean, pero también ponen consecuencias realistas. Ese padre y madre de familia que de repente dice, por lo que hiciste no te voy a llevar de vacaciones a Disneylandia o a la playa. ¿Por qué nos mentimos? Sabes que sí te lo vas a llevar. Sabes que no lo vas a dejar porque es el viaje que la familia ha esperado por meses. ¿Por qué nos devaluamos nuestra propia autoridad? Pero lo más importante, ¿por qué sistemáticamente no somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos como padres de familia al marcar una consecuencia que, dicho sea de paso, fue hablada, consensuada, explicada, vuelta a explicar, vuelta a justificar y el niño no responde? ¿Por qué nos tiembla la mano cuando decimos algo y sostenerlo, pase lo que pase? Les voy a decir por qué. Hay 2 razones por las que nos tiembla la mano. Primero, la más importante, porque no estamos seguros que si esa consecuencia realmente es acorde a la causa y va a solucionar algo en la educación de nuestros hijos. Y como no estamos seguros porque no tenemos formación, entonces dudamos. La persona que duda es la persona que sabe que no tiene el 100% del conocimiento para aplicar una decisión. Cuando tú no tienes el 100% de conocimiento, dudas en tu decisión y a veces hasta te echas para atrás. Esa es la primera causa. La segunda causa, porque simplemente nos damos cuenta que esa consecuencia no va a solucionar el problema de fondo de la educación de liderazgo de tu hijo. Porque para poder solucionar el problema de fondo, nos tendríamos que ir a hacer un plan de vida estructurado para primero formar carácter, luego voluntad y después inteligencia. Si tú no tienes un plan de vida, las consecuencias que pongas son irrisorias, no funcionan. Es como querer tapar un parche cuando tienes 80 agujeros por donde se está saliendo el aire. 3. El padre y madre de familia, su principal responsabilidad es formar el carácter. El carácter, para que ustedes lo entiendan, es justamente el que proviene del temperamento de liderazgo
con el que fuimos creados y sobre todo que forma la personalidad de ese líder que queremos o que nos interesa desarrollar, que son nuestros hijos. Un punto más, el poder de los límites. El poder de los límites es una teoría que no es nueva. El poder de los límites dice algo que es fundamental y que además, como les digo, no es nueva. Tiene más de 50 años existiendo en el tema de la educación de liderazgo en infantes. Primera regla, los límites no son un castigo. Los límites son una forma de contención para estructurar perfectamente bien la inteligencia emocional. Una persona que puede desarrollar una inteligencia emocional sólida, madura, es porque fue una persona que en su momento de primera y segunda infancia, de su desarrollo evolutivo, marcaron ciertos límites que al final del día, dentro de su parte neuronal, plástica, por la edad que tienen, fueron acomodando justamente el orden y la prioridad de las cosas. Les doy un ejemplo. La disciplina mental, el orden mental, es el resultado de años de primera y segunda infancia justamente para desarrollar límites que promuevan en la persona una cosa que es clave para todos, la autodeterminación, en otras palabras, el autocontrol personal. Cuando una persona no se sabe controlar a sí misma, que no tiene dominio sobre sus impulsos, es el reflejo de un padre y una madre de familia que en la primera y segunda infancia no supieron poner límites. Y no ayudaron también a ese niño a romper límites desde otra perspectiva, que es el crecimiento personal. Y la segunda causa, el poder de los límites demuestran en acciones concretas un amor de un padre y una madre de familia, antes que otra cosa, que tiene conocimiento en el tema que está hablando de educación de su hijo. Segundo, que tiene una estructura, un plan de vida y que sabe perfectamente a dónde llevar a su hijo. Y tercero, lo más importante, que le está pasando este poder ilimitado a su hijo y a su hija para que puedan, con responsabilidad, empezar a marcar sus propias decisiones de su vida futura. El amor estructurado no es un amor sentimental. De hecho, el amor no existe como tal, como lo conocemos. El amor es la suma de miles de sentimientos que van entrando en nuestra parte cerebral y en nuestra parte que ustedes llaman corazón. Pero en realidad el amor estructurado es algo más afectivo que tendríamos que cuidar como si fuera oro molido. Un amor condescendiente, un amor justo, es un amor que justamente ayuda a crecer a la persona. No la sobreprotege, pero tampoco la rebaja. No de repente el papá y la mamá, y será, y no será, y pobrecito, y ay no, ay sí dáselo. No, el amor estructurado es un amor que a veces muchas personas lo confunden con dureza, cuando el mundo va a ser duro con ellos. En otras palabras, el amor estructurado no funciona. Un momento. Entonces, ¿qué es el amor estructurado? El amor estructurado, atención con esto, el amor estructurado es el que quiere el bien mayor para la otra persona. El amor estructurado quiere el bien mayor para la otra persona, en este caso, para nuestros hijos. Pero el amor estructurado no se puede delegar. O sea, si hay una situación que no amerita psicólogo porque es una situación que puede remediar papá y mamá, el amor estructurado obliga a esa estructura de planeación por buscar el bien mayor de esa persona, que en este caso es nuestro hijo o nuestra hija. El amor estructurado no tiene misericordia con los temas que se tienen que tratar y que ayudan a la persona. No tiene misericordia en esos temas. El amor estructurado significa que el padre y la madre de familia, muchas veces, más de las que nos gustaría, vamos a tener que meter el dedo en la llaga por duro y complejo que sea. Eso es un amor estructurado. No un amor romantizado, no un amor de telenovela, no. Un amor que probablemente va a implicar en algunas situaciones dolor a la persona que se esté educando. Sin límites, un niño pierde la seguridad personal. Sin límites, un niño pierde el rumbo de su vida. Bueno, de hecho, sin límites, es muy difícil que un niño, una niña, un adolescente encuentren la misión de su vida. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo aprendemos, cómo descubrimos la misión de nuestra vida? Muchas veces cometiendo errores en edades
que simplemente no pasa nada por equivocarnos. Pero tenemos jóvenes hoy de 22 años que no han descubierto la misión de su vida y van rebotando, se cambian de carrera, no la terminan, hacen otra, terminan la carrera y no es algo que les gustó y siguen a los 25 años buscando a qué vinieron al mundo cuando se tuvo que haber descubierto a los 10, 11 años. La falta de control es el resultado más palpable cuando no hay un liderazgo que ejerce límites. Ojo con esto que estoy diciendo. ¿Por qué están la mayoría de los adolescentes, niños yendo al psicólogo? Por esto que estoy diciendo, inseguridad, falta de control y confusión. Y estas tres cosas que están viendo aquí, queridos papás y mamás, nos tocan a nosotros. No le toca a la psicóloga. Págale lo que quieras. Pero si tu hijo se pasa 10 años con la psicóloga y regresa a un hogar, a una casa donde no percibe, no siente, no escucha y no ve liderazgo, pues le puedes pagar 10 años y te lo pongo por escrito que no le resuelve ni la inseguridad, ni la falta de control, ni la confusión. Te lo pongo por escrito, lo que quieras. En la casa se forman estos aspectos y no hay forma, no hay manera que alguien lo supla siendo tu papá y mamá, menos un medicamento. 3, con límites, papá y mamá cerca, formamos autocontrol, responsabilidad y carácter. Aquí hay unas frases poderosas que les dejo para que sepan más o menos el contexto. Pobrecito, no pasa nada, ya déjalo, no te preocupes, luego lo hago yo, luego te lo resuelvo. Hay más, pero estas 3 son las que escucho cada vez más en padres y madres de familia que pretenden entrar a nuestro programa y que por supuesto no los aceptamos cuando quieren formar líderes. Si quieres formar un hijo líder, le tienes que quitar eso del pobrecito, no pasa nada y déjalo. Si quieres formar un hijo líder, lo primero que le tienes que enseñar es a que deje de sentir lástima por él mismo. La lástima es el aspecto más mediocre que puede desarrollar una persona en su única vida que tiene. El compadecerse, el justificar su falta, el justificar su flojera, su apatía, su desgano, su ignorancia, porque no hay nadie arriba, adulto, que pueda extraer lo mejor de este infante o de este joven. Demos un nuevo enfoque, colegas, para ir terminando esta plática. La autoridad tiene que ser con amor y ya expliqué detenidamente cuál es el amor objetivo. El amor busca el bien mayor de la persona, aunque duela. 2, demos dirección firme, sin miedo, pero antes de dar dirección firme, formémonos. Si tienes un hijo adolescente, pues agarra un libro de psicología adolescente. Formémonos primero como líderes para después formar a los líderes que queremos que sean nuestros hijos. 3, nada, absolutamente nada, sustituye a la responsabilidad en una persona madura. Nada. Esa responsabilidad es la persona que no le huye al problema, no le huye al temor, no le huye al reto, no le huye al sacrificio, no le huye al trabajo, no le huye a conocer a otras personas, no le huye a decir que no cuando van en contra de sus valores. Responsabilidad es literalmente quizá las características más elevadas y más desarrolladas de una persona que se presume líder. Llamada a la acción. ¿Qué quieres ser, querido papá y mamá? ¿Un padre cómodo o un líder para tu hijo? La decisión tú la tienes. La decisión más fácil, claro, la más sencilla que a veces quisiéramos tomar todos, es ser un padre cómodo o olvidarnos o no tenerlos. La decisión más arriesgada, compleja, dura, difícil es ser un líder para nuestros hijos. Cierro con esto. Tu hijo no necesita que le resuelvas la vida, que lo compadezcas, que le tengas lástima. Tu hijo lo que necesita es aprender a enfrentar la vida. Y enfrentar la vida no se soluciona con 45 minutos una vez a la semana platicando a una persona, un psicólogo, las preocupaciones que te tendría que estar platicando a ti mamá, a ti papá. Y lo digo así. A veces, y lo digo con mucha causa justificada y lo digo con mucho respeto, es muy triste ver jóvenes, conocer jóvenes que tienen la capacidad enorme de abrirse y decir sus aspectos y sentimientos más profundos de su corazón y de su alma a un psicólogo, a un psiquiatra, a una psicóloga, que a su propio padre y madre de familia que no le representan mayor mínima confianza. Es muy triste ver a un joven, a un niño, a una niña que literalmente le platica cosas que el psicólogo por cuestión profesional se guarda
y que el papá ni la mamá se enteran porque simplemente no hay un diálogo entre ellos. Pero hay algo más triste todavía. Es muy triste ver a un niño, una niña, un adolescente que esperan con ansias la siguiente consulta del psicólogo porque en ese espacio de 45 minutos, una hora, siente que hay alguien en medio de todo este mundo ruidoso, hay alguien que lo escucha, que no le recrimina, que lo deja hablar, que lo deja sentirse él o ella como son. Es muy triste descubrir a niños y niñas que no necesitan psicólogos, que no necesitan terapia. Es muy triste descubrir cómo cada vez más y más y más, en las pláticas entre amigos, escuchar a decir a jóvenes, es que mi psicólogo me dijo que en esta situación hiciera esto, cuando la palabra debería de ser, es que mi papá y mi mamá, es que mis hermanos, es que mi papá me dijo que esto. Y peor aún todavía, es muy triste, lamentable, derrotista, ver que a veces, cada vez más, hay jóvenes, niños y adolescentes que ante una dificultad, ante un temor, ante una duda afectiva, lo primero que hacen es escribirle por WhatsApp al psicólogo y a la psicóloga para decirle, me siento así, ¿qué hago ante esto? Dime algo. Y el papá y mamá simplemente no se enteran. Cierro esta conferencia con esta parte. Al principio de esta plática fui muy claro. Sí hay casos muy marcados, 3 causas muy justificadas por las cuales niños, niñas y adolescentes deberían ir al psicólogo o incluso al psiquiatra. Las dije al principio de esta plática para que no se desvirtúe el objetivo y que digan, es que dijo que nunca. Hay causas muy justificadas, pero también lo dije al principio de esta plática, 9 de cada 10 jóvenes, y no lo digo yo, 9 de cada 10 jóvenes no deberían de estar en un psicólogo sentados, deberían de estar con su padre y madre que los escucha, que los guía, que los forma, que los pone límites, que le pone disciplina, que extrae lo mejor de ellas. En una palabra, deberían de estar con un padre y madre de familia que los convierte en los líderes que el mundo necesita. Frase final, los padres que ponen límites hoy forman a los líderes del mañana. Bueno, esta es mi conferencia del día de hoy. Voy a resolver algunas dudas y preguntas que pueden tener aquí algunos. No los quiero cansar tanto porque pues sé que para algunos países ya es muy tarde. Voy a resolver, que pueden levantar su mano y con todo gusto les paso el micrófono. Aquí me ponen, muchas veces se busca ser amigo de nuestros hijos, pero nuestro papel como padres es otro, al guiarlos para que formen decisiones y actitudes. Totalmente de acuerdo. Nosotros no venimos a caerles bien a nuestros hijos. Digo, pues si lo caemos, qué maravilla. Nosotros venimos a formar a nuestros hijos y en ese camino probablemente muchas veces no va a ser agradable para nuestros hijos, pero pues ni modo, para eso somos sus padres. Y con el tiempo, lo digo por experiencia propia, con el tiempo las relaciones son sólidas, fuertes. No hay etapa mejor que cuando ves a tus hijos que se están desarrollando y puedes tener comunicación y diálogos profundos sobre su destino de la vida. Otra pregunta más aquí. Cualquier disciplina al presente no puede ser causa de gozo, sino de tristeza para después dar fruto apacible, por supuesto. Oigan, por cierto, en este comentario, ¿qué me hacen? No sé si les he platicado. ¿Qué es la disciplina? Pues la disciplina es lo que sigue después de que la motivación se acaba. Cuando la motivación se terminó, lo que queda es la maravillosa rudeza de la disciplina que forma el carácter del líder. Los que no lo aceptan, pues simplemente es complejo que se conviertan en esos líderes que el mundo necesita. Bueno, queridos papás y mamás, esta es mi plática para hoy. Espero que no haya pues, dejado ningún tipo de duda, ningún tipo de mala interpretación. Veo que ya nadie tiene preguntas y dudas y comentarios, así que pues yo les agradezco muchísimo que estén aquí. Y aprovecho rapidísimo en estos minutos para anunciar que pues vamos a dar la bienvenida a la comunidad de Chile. Finalmente tenemos una comunidad en Chile muy movida y pues van a estar aquí acompañándonos despacito, poco a poco, porque ustedes ya traen más ritmo, pero vamos a estar recibiendo ya también a la comunidad de Chile y pues también a la de México, Panamá, Guatemala, Perú, Argentina, que ya están con nosotros, Costa Rica, por supuesto. Entonces, bueno, vamos avanzando en este esfuerzo maravilloso de formación de líderes. Les agradezco mucho su tiempo. A ver, aquí dice sí,
Aquí hay unas preguntas rapidísimo. Solo me quedé con la cuestión de si lo estoy haciendo bien. No se preocupe, señora. Si tiene dudas de si lo está haciendo bien, pues con todo gusto le ayudamos a desarrollar un plan de vida para que lo pueda comprobar. Sí, se tiene que mandar evidencia. Tomen un screenshot ahora para que lo puedan mandar de evidencia ahí en su grupo de seguimiento familiar. Gracias, queridos papás y mamás. Gracias por su tiempo y paciencia de escucharme cada semana. Nos despedimos. Pásenla muy bien y hasta la próxima. Chao a todos. Bye.